Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Aquí vamos a estar repasando lo que sucedió hace un ratito nada más que acaba de concluir, que es el informe del jefe de gabinete, el 133, en manos obviamente del jefe de ministros, Juan Mansur. Vino a responder más de 3.900 preguntas que habían enviado por escrito los diputados y diputadas de la Nación, y en ese sentido, bueno, sin duda una cantidad de mensajes políticos que dejaron los distintas intervenciones de los legisladores y legisladoras. No fue tan tensa como se pensaba en un primer momento porque, bueno, Mansur vino muy calmado, vino con un objetivo muy claro, lo dejó bien señalado desde el principio, que era repasar la gestión del gobierno nacional desde la perspectiva de los últimos 2 años de gobierno, post pandemia, podríamos decir, comparándolo con el año en curso, y así es que, bueno, comenzó este proceso de un repaso con muchos datos. Estuvimos viendo toda la información y en un ratito vamos a estar aquí repasándola con nuestros compañeros y compañeras, a quien ya les doy la bienvenida, mi compañera Melissa Jofré. ¿Cómo andan? Bienvenida, ¿todo bien? Hola Amanda, buenas noches. Sí, bueno, después de esta jornada larga, ¿no? En la que además de Mansur de dar su exposición inicial, cerca de las 11:30 de la mañana, habló un poco más de 1 hora, después recibió preguntas ya verbalmente por parte de 58 diputados. El último bloque que tuvo participación fue justamente el bloque oficialista, con 14 oradores, y bueno, ha estado Mansur respondiendo sobre diversas cuestiones que vamos a estar, por supuesto, repasando. ¿Cómo anda, Martín y Natale? ¿Todo bien? Bueno, ¿Estabas leyendo punto a punto lo que había mandado sí, Mansur? Estábamos repasando el informe, el largo informe, donde Mansur por escrito da las respuestas, más de 3.000 respuestas a los diputados del oficialismo y la oposición, repasando todos los temas de todos los ministerios, con lujos detalles. Vamos a hablar aquí en DTV, por supuesto, de toda esta sesión especial de la visita, la primera visita de Mansur como jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, con todos los temas que hablaron, y por supuesto la sesión de mañana con los temas que hay pendientes. Claro, porque mañana al mediodía hay sesión, está convocada para que vengan los diputados y diputadas de la Nación aquí a la Cámara Baja para debatir una serie de proyectos. Son 5 proyectos los que se van a estar discutiendo, la mayoría van a convertirse en ley, pero como decías, Martín, fue un día muy importante porque es la primera vez que viene el jefe de gabinete de manera presencial a la Cámara de Diputados, pero también porque se dio por primera vez en la historia argentina una capacitación en materia de ambiente en la Cámara de Diputados de la Nación. Tengo aquí lo que se envió a los diputados de la Nación, que es justamente el cuadernillo de la ley Yolanda, la ley que se aprobó a fines fines justamente del año 2019, principio del 20, para poder aprobar esta capacitación obligatoria que hoy tuvo su debut aquí en la Cámara. ¿Cómo fue la ley, Micaela, en su momento, en el 2020? Ya no va a ser igual la forma en que los diputados y diputadas van a ser formados en ambiente, porque, bueno, era la inauguración, estuvieron funcionarios de la cartera de ambiente y dieron una charla de 1 hora aproximadamente, un rato antes. Todo esto van a ir aprendiéndolo los diputados y diputadas a lo largo del tiempo para implementarlo en las políticas que se desarrollen. Mucha presencia, no estaban todos en ese momento, pero sí estuvieron la gran mayoría de todos los bloques escuchando la capacitación. Pero volvamos a lo importante, que es la presencia del jefe de gabinete. Un tema importante que viene también relacionado, Amanda, hubo muchas cuestiones referidas al ambiente en la jornada de esta tarde, sobre todo por lo que está pasando con los incendios en el delta del Paraná. Y bueno, hubo diputados que reclamaron obviamente por la ley de humedales. En ese momento un poco Juan Mansur tiró la pelota, digamos, porque dijo que, bueno, eso era un tema que está en tratamiento en la Cámara. De hecho, al final de su intervención, Germán Martínez dijo específicamente que había facultado a Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente, para que se reúna con los otros jefes o presidentes de las otras comisiones, como la de presupuesto, por ejemplo, que es otra, y la de agricultura, que son las otras 2 comisiones donde se giró, para tratar de establecer un cronograma y la semana que viene comenzar el debate. Fue como el gran anticipo. El anuncio, sí, fue el anuncio más importante que tuvimos hacia el final de esta sesión.
Y bueno, se complementa un poco con, claro, este problema y este reclamo que ya tiene larga data, por supuesto. El año pasado se había alcanzado un dictamen solamente en la Comisión de Recursos Naturales, no en las otras a las que el proyecto tenía giro. Así que, bueno, nos quedamos también con ese título, ¿no? Del final. Sí. Los primeros ecos de la capacitación, Ley Yolanda, evidentemente sensibilizó fuertemente a los diputados y diputadas que, bueno, después de mucha discusión, logran la semana que viene convocar seguramente a un plenario de comisiones. Pero muchos datos también dio el jefe de gabinete. Sí. Bueno, casi 8 horas, ¿no? De exposición. Empezó 11:30 de la mañana. Llegó 11:30 de la mañana, lo recibió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, con jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a partir de ahí comenzó esta exposición. Un llamado inicial cuando abrió el discurso de parte del jefe de gabinete, Juan Mansur, un llamado al diálogo y la paz social en medio, obviamente, de la conmoción que causó el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, arrancó con eso el jefe de gabinete su discurso y también hizo referencia al documento que firmaron los gobernadores del Norte Grande. Pero como les contamos, acaba de terminar la sesión, hace unos minutos nada más, lo veían aquí en Diputados TV. Vamos rápidamente a Pasos Perdidos, que ahí está nuestra compañera Sofía Raimundes. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para Martín, para Meli en el piso. Estamos trabajando en el Salón de los Pasos Perdidos exactamente desde las 11:23 de la mañana cuando comenzó esta sesión especial. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, se acercó a responder estas 3.926 preguntas que le hicieron los diferentes bloques de diputados y diputadas nacionales. Por eso, para hablar sobre esta exposición y estas respuestas, estamos con el diputado de Identidad Bonaerense, el Topo Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, que hizo su intervención y que nos va a contar cuál fue su parecer, ¿no?, respecto a las respuestas que dio el jefe de gabinete. Gracias por su tiempo. Por nada. La cuestión de acumular tanto tiempo sin la presencia del jefe de gabinete genera este tipo de situaciones, que se acumulan una enorme cantidad de inquietudes, que se desactualizan, que además se superponen. Más vale tarde que nunca. Esperemos que a partir de hoy haya una regularidad en la presencia del jefe de gabinete de la Nación, lo que le va a servir al Ejecutivo y le va a ser también muy útil al Congreso de la Nación. ¿Qué tal, diputado Rodríguez? ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Buenas Gracias tardes. ¿Qué tal? Por este ratito. ¿Cómo están? Con la presencia del jefe de gabinete, ¿cómo vio los datos que trajo? Mucha información económica hubo en esta presentación principalmente. ¿Se fue satisfecho con esa cantidad de información? ¿Le parece que hubo algún foco que quedó pendiente de presentación? No se aprovechan este tipo de reuniones, porque imagínense que si nos ciñéramos a lo que indica el artículo 101 de la Constitución, tendríamos como mínimo 2 veces, mejor dicho, 1 vez cada 2 meses al jefe de gabinete. Entonces uno puede tener una agenda más acotada, sin la premura de tener que plantear tantos datos, sin posibilidad de un trabajo más pormenorizado. Por eso digo, más vale tarde que nunca. Está bien que haya venido el jefe de gabinete. En un año debería haber venido 6 veces, vino solo una. Ojalá venga pronto, incluso antes de lo que la Constitución le manda. Es importante lo que dijo más de una vez el jefe de gabinete. Planteó que él estaba a disposición, que se había puesto a disposición. Y la verdad, con todo respeto, quien pone a disposición de la Cámara de Diputados y del Congreso al jefe de gabinete no es él. Es la Constitución, que debe ser cumplida. Pero como método de trabajo, esto no sirve. Como inicio frente a las ausencias, es mejor que nada. Pero ojalá que hoy se inicie un camino de regularidad de la presencia aquí. Hay algunos datos que merecen ser mucho más discutidos. También es importante que el Ejecutivo cumpla en ejecutar. Yo le he planteado, nosotros le hemos planteado, que por ejemplo el Poder Ejecutivo no cumple con una ley del Congreso que obliga a que pequeños productores de soja y cooperativas reciban 2 años de compensaciones por aumento de retenciones, cosa que se lo llevó como inquietud. A mí me parece importante que esas cosas se cumplen. Hubo, ustedes saben, un planteo muy concreto,
muy serio, yo les diría delicado, del bloque socialista, en palabras del diputado Enrique Esteves, acerca de la situación delicada que se vive en Rosario, y él ha planteado con mucha fuerza la necesidad de encontrar los mecanismos que obliguen a rápidamente, de manera urgente, tomar decisiones ejecutivas, pero también discutir, por ejemplo, la ley de humedales tan postergada en el tratamiento aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Estamos trabajando en Pasos Perdidos, en el Salón de los Pasos Perdidos, cuando justamente los legisladores están saliendo de este informe del jefe de gabinete, el número 133, y también donde se han dado distintos datos y se han reclamado mucho también, no solo la presencia del jefe de gabinete, sino otras discusiones que también pasan por aquí por la Cámara Baja. Por ejemplo, hubo presencia no solo de carteles, sino también de demandas sobre los recortes o las demoras en el pago de los servicios a las asistentes a las personas con discapacidad, las prestaciones de medicina que sobre se vieron también recortadas. El debate de fondo también me parece que estuvo dado en dos carriles. Por un lado, el tema metodológico, es decir, si esta forma de llevarse adelante, como son estas presentaciones de los jefes de gabinete, es válida o no, porque por momentos parece un monólogo, no hay interacción, las interrupciones que hubo fueron prácticamente, no hubo un feedback entre el jefe de gabinete y los diputados. Esta es una metodología que viene, vale decirlo, de la ley que reglamentó el artículo constitucional. Tenemos que, Martín, perdóname que te interrumpa, pero tenemos que ir directamente a Pasos Perdidos porque Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, está dando una conferencia de prensa con los periodistas ahí acreditados. Lo escuchamos. Entonces está Mara Brauer también, le están haciendo algunas preguntas los colegas y ahí está hablando. Aquí estamos con la diputada Mara Brauer. Acabamos de terminar la reunión informativa con el jefe de gabinete, Juan Mansur, en el recinto. Arrancamos apenas pasadas las 11 de la mañana, terminamos hace escasos minutos, así que fue un encuentro sumamente provechoso, con una muy buena exposición del jefe de gabinete, con una notable solidez en cada una de las intervenciones, cuando le tocó responder a la pregunta de los diputados y de las diputadas. Así que como bloque del Frente de Todos nos vamos muy satisfechos de la reunión que tuvimos, de la performance, del tono, de la responsabilidad mostrada por nuestro jefe de gabinete, y obviamente que apuntamos a que nosotros podamos seguir transitando este camino, teniendo todas las instancias de diálogo y de consenso necesarias, pero avanzando con la agenda parlamentaria del Frente de Todos. Así que lo dejo con la diputada Mara Brauer. Sí, buenas tardes. Muy satisfecha por esta jornada. Realmente el jefe de gabinete nos puso a todos los representantes del pueblo, nos mostró a todos los representantes del pueblo, nos explicó el desarrollo de las políticas públicas, el plan estratégico, las inversiones que hemos tenido en nuestro gobierno, en el trabajo profundo en relación a el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos y argentinas. Realmente fue una jornada muy respetuosa, donde todos pudieron hacer sus preguntas, donde todos han tenido sus respuestas y donde quedó claro que nosotros estamos trabajando fuertemente para hacer de nuestro país un país más justo, y donde la oposición nos ha mostrado mucho en la mitad del vaso vacío, ¿no? Y el jefe de gabinete, la verdad que tuvo la amabilidad de no hacer la comparación, pero yo puedo decirlo, que a nosotros nos han dejado un vaso vacío y se han encargado durante toda esta sesión de marcar lo que falta a aquellos que son los responsables de la situación en la que estamos, y nosotros pudimos demostrar la enorme inversión y el enorme trabajo que se está haciendo para el crecimiento de nuestro país. Listo. Gracias. Buenas tardes. Del bloque, Germán Martínez junto a Mara Brauer, una de las diputadas del oficialismo que tomó la palabra entre los 14 que cerraron el debate, este informe, el 133 del jefe de gabinete, en el contexto de la finalización de la jornada.
Mientras tanto, mientras estábamos ahí escuchándolo al presidente del bloque, contando su análisis y el de la diputada Brauer de la presencia de Juan Mansur, también nos enteramos que para mañana, que está convocada la sesión con 5 temas, se acaba de agregar uno que no sabíamos si iba a estar, que es muy importante, que es la prórroga de los 6 impuestos coparticipables que tenía dictamen, que tiene 2 dictámenes de hecho, ¿no, Meli? Eso es un poco ahora ahí sobre esto sobre tiene que ver, Amanda, con una reunión que hoy se llevó por la tarde del ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo reunido con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho del Senado, junto con Máximo Kirchner. También estuvo en algún momento Cecilia Moró, estuvo el senador Mayans. Parte de esto era el reclamo que hacía justamente el ministro de Economía, Sergio Massa, porque junto con la presentación del presupuesto 2023, que va a ser esta noche y formalmente mañana, lo que reclamaba justamente el ministro era este proyecto con el paquete de la prórroga por un año más de 6 impuestos, justamente, que es lo que se va a tratar mañana aquí en la Cámara de Diputados. Y había habido mucha discusión sobre eso, ¿no? Porque se había planteado en su momento la posibilidad de que hubiera una sesión donde esto se tratara y en la convocatoria de los primeros días de la semana no aparecía este tema, la prórroga de los 6 impuestos, como uno de los temas de debate, sabiendo, que era muy importante que sucediera para el presupuesto, ¿no? Que son 32% de la recaudación, pero por otro lado las discusiones con la oposición para ver si tenían los votos. No, evidentemente si el oficialismo lleva el proyecto al recinto quiere decir que sí, que consiguió los votos. Hay un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, por lo cual el Frente de Todos no podría arriesgarse a que en una votación en particular, ¿no?, de algún artículo, aunque si bien en el proyecto original hay que ver finalmente cómo queda la redacción. Había una discusión sobre la redacción. Sí. El segundo dictamen, el de minoría, tenía que ver con desdoblar las asignaciones específicas. Exactamente, porque algunos son prórrogas solamente del impuesto y otros son prórroga de las asignaciones específicas, como vos decís. Para lo cual se necesita una mayoría absoluta para las asignaciones 129, no la mitad más uno de los presentes al momento. Sí, la de Juntos, el dictamen de Juntos por el Cambio tiene diferencias en lo que refiere al impuesto a los bienes personales y también el impuesto al cheque y algunos otros cambios. Pero este es un gran tema que venía, obviamente, se tenía en cuenta, quería tratarlo el oficialismo, como decía Martín, antes del presupuesto, porque justamente ese cálculo hace es fundamental, digamos. Claro, hace el plan de gastos y recursos. Sostiene, digamos, en recaudación más del 35% del presupuesto, digamos, y estos 6 impuestos, ¿no? También el oficialismo quería dar en paralelo esa discusión con consenso fiscal, que consenso fiscal va a tener el apoyo de legisladores que responden a gobernadores de la oposición, ¿no? Habrá que ver si en este sentido impuestos también. Sí, también por eso auguramos para mañana una sesión mucho más larga de la que hubo hoy. Ya estaba prevista que fuera una sesión larga porque estaba consenso fiscal, porque estaba también la prórroga del programa de desarme, también estaba la entrada y salida de tropas y algunos otros proyectos más que tenían que ver con unos acuerdos entre la Unión Europea y América Latina, pero tampoco se veía que se pudiera discutir o que se hubiera convocado a discutir este otro tema tan importante que tiene que ver con la prórroga de los impuestos. Finalmente ingresó, mañana entonces va a ser seguramente extensa y profunda la sesión. Volvemos entonces ahí a Pasos Perdidos, que está nuestra compañera atajando diputados de un lado y del otro para poder escuchar su reflexión respecto de lo que fue el informe del jefe de gabinete. Seguimos sumando testimonios, esta vez una voz oficialista. Estamos con el diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, con Marcelo Casareto, que estuvo presente en toda esta reunión informativa, en toda esta sesión especial. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto a lo que sucedió en estas 8 horas de respuesta de preguntas y qué también, respecto a lo que estaban hablando mis compañeros en el piso, se espera para la sesión de mañana? Sí, creo que fue una muy buena sesión informativa. El jefe de gabinete habló, informó durante una hora, respondió a las preguntas que los diputados habían hecho por escrito, por un lado, y luego respondió verbalmente, las que hicieron verbalmente. Hablaron 45 diputados, expresando una temática muy amplia y respondió de manera muy tranquila, serena, explicativa, marcando el rumbo de crecimiento de la Argentina. Y a partir de ahí
de esos 45 diputados opositores, que algunos escucharon las respuestas y otros no las escucharon, pero se les dio toda la información. A partir de ahí empezó a hablar nuestro bloque, ampliando, explicando, dando mayores fundamentos de nuestro respaldo al gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en este caso el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Economía Sergio Massa y que integramos nosotros desde el Congreso de la Nación. Así que creo que ha sido una jornada muy explicativa, informativa y todos los argentinos lo pudieron seguir por medio de ustedes y de otros medios de comunicación. Alma lo saluda, buenas noches, gracias por este ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, le quería preguntar si le parece que esta dinámica que tiene la presentación de los informes es propicia para la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo o habría que encontrar otros mecanismos posibles, sobre todo porque al final de la intervención de Germán Martínez habló justamente de esta dinámica que tiene su particularidad. Creo que hay que utilizar todos los medios. Esto es una herramienta de la Constitución que si a partir de las posiciones políticas podemos tener acuerdos, se puede hacer mucho más fluida y todos ser partícipes de la gestión. El Poder Ejecutivo, lo que le corresponde, y el Congreso. Estamos ahora a pocas horas de una nueva sesión que va a ser en el día de mañana, que va a versar sobre los temas que motivaron la convocatoria y que ustedes conocen, se ha ampliado hace pocos minutos, incorporando la prórroga de impuestos que vencen a fin de año. Así que esperamos poder discutir y poder avanzar en la aprobación de estos temas en la jornada de mañana. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Usted hacía referencia en estos días a la importancia de aprobar justamente la prórroga de impuestos antes, ¿no?, del presupuesto, que era el objetivo que tenían. Como bien dice, se agregó al temario de la sesión de mañana. ¿Con qué sectores de la oposición estarían contando? Porque, nada, pienso, ¿no?, que van a ir con los votos un poco asegurados para llevar ese proyecto al recinto. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos que garantizar primero el quórum. El quórum es de 129, nuestro bloque no los tiene, así que desde la presidencia de la Cámara y de la presidencia del bloque hubo diálogo con distintos bloques parlamentarios, a partir de lo cual estaríamos asegurando esos 129 para iniciar la sesión y para finalmente aprobar estos temas que, como ustedes saben, también requiere una mayoría especial, claro, de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Así que aspiramos a que esto se pueda concretar en el día de mañana y se dé tranquilidad a lo que es la administración de la Administración Nacional, por un lado, y todo lo que es la cuestión de Estado. Son impuestos coparticipables, esto interesa a todas las provincias argentinas porque los impuestos se coparticipan y a todos los municipios de la Argentina porque también esa coparticipación llega a ellos. Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. ¿Cómo estás? Diputado, el jefe de gabinete al iniciar la sesión informativa hizo un llamado a la paz social, un llamado también a la oposición por este momento que está transitando la Argentina a partir del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo cree que fue recibido esto por la oposición? Si hay consensos dentro del espacio de ustedes e incluso con la oposición respecto a la necesidad de establecer algún tipo de diálogo, de mesa de diálogo, tal como lo está tratando de convocar el Gobierno Nacional, y si ustedes se encuentran algún eco o no por parte de la oposición. Mira, lo que pasa es que no hay una oposición, hay muchas oposiciones. Juntos por el Cambio son 10 bloques diferentes. Las actitudes a veces no son coincidentes uno de esos bloques con los otros. Y después hay otros bloques menores. Nosotros tenemos que tener siempre la mano tendida y siempre la posibilidad de hablar sobre todos los temas de la Argentina. Y iremos avanzando tema por tema, sesión por sesión.
No creo que haya un gran acuerdo nacional sobre todos los temas de la Argentina. Pero bueno, hasta el camino más largo tiene un primer paso, en eso es lo que tenemos que trabajar. Diputado, también al final de la sesión se convocó porque hubo muchas referencias a la situación, sin duda, que se vive en Santa Fe, en Entre Ríos, en el Delta del Paraná respecto a los incendios y en varias provincias más. Se convocará finalmente una reunión de comisión de las distintas comisiones que tienen que tratar la ley de humedales. ¿Le parece que en estos temas se van a poder alcanzar coincidencias con algunos otros sectores de la oposición frente al panorama que usted acá describía? ¿Va a ser posible avanzar finalmente en ese tipo de legislación? Esperemos. Ayer en el bloque del Frente de Todos hablamos del tema, junto con Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y con las visiones que hay de las distintas provincias argentinas. Así que esperemos poder avanzar en estos temas. Pero déjame hacerte un comentario. En el día de hoy hubo una serie de amenazas en contra del gobernador Gustavo Bordet, amenaza de muerte por redes sociales y demás, lo cual es muy preocupante porque claramente el tema este de los incendios tiene múltiples orígenes y tiene muchas aristas y de ninguna manera podemos naturalizar que haya amenazas o amenazas de muerte específicamente en contra de un gobernador de una provincia. Sin duda. Creo que esto merece el repudio. Estábamos acá en la sesión con la diputada Carolina Gañar, que también es de la provincia, y vamos a estar presentando en las próximas horas un proyecto de declaración repudiando este tipo de actitudes. Y en ese sentido preguntarle, está en debate socialmente el impacto que tienen los discursos de odio, estas características que también se dan en las redes sociales. ¿Cree que el Congreso de la Nación tiene que trabajar, por lo menos en términos políticos, para desestimar este tipo de discursos, para ponerlos sobre la mesa, en agenda pública, en el sentido de analizar el impacto que tienen socialmente? Exactamente. Lo vimos con una amenaza concreta y directa, una agresión contra la vicepresidenta de la Nación. También otras amenazas en contra del presidente de la Nación. En este caso referimos a una amenaza en contra de un gobernador y creo que este tipo de actitudes no hacen nada bien a la democracia. Diputado, estamos a horas de que ingrese el proyecto de presupuesto. Hoy también el jefe de gabinete hizo algunas referencias en cuanto a que se van a seguir priorizando áreas estratégicas, que se va a apuntar obviamente a un ordenamiento de las cuentas, pero siempre teniendo en cuenta el desarrollo del sistema productivo. También expresó alguna que otra preocupación y disconformidad con los niveles de inflación que se tienen, y por el lado de la oposición pidieron números que se ajusten a la realidad, pero se mostraron un poco abiertos a poder discutir la letra. ¿Cómo usted prevé, cómo cree que va a ser ese debate, teniendo en cuenta que, lo que pasó el año pasado y que buscan que sea diferente, ¿no? Que llegara a la aprobación? Bueno, esperemos. Mañana se va a presentar el proyecto de presupuesto. Seguramente se hará en forma remota, vía digital, así que lo empezaremos a analizar, a mirar, y a partir de ahí se abrirá la discusión, primero en la presentación de parte del ministro de Economía, en el momento oportuno, y después en el análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, y yo soy el secretario. Así que aspiramos a que este año podamos tener una discusión conducente y finalmente tengamos ley de presupuesto. Por último, preguntarle, diputado, respecto a varios de los números que hoy estuvo presentando el jefe de gabinete. Se refirió mucho al desarrollo industrial, al crecimiento en la Argentina en términos del empleo, pero también, algunos de los diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, referenciaron a la situación de la economía nacional. ¿Cómo analiza a grandes rasgos un poco esta información que trajo hoy el jefe de gabinete, que da cuenta de un crecimiento en la Argentina, pero igual de un empobrecimiento general de la sociedad argentina? ¿Qué relación encuentra en toda esta discusión? Bueno, por un lado la Argentina está creciendo, creció el año pasado 10%, crece este año 6%, crecen las exportaciones, crece la industria, crece la construcción, pero también estamos con un nivel de inflación alto. Se crean empleos, pero entonces esa inflación alta determina riesgo en el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Así que en eso tendremos que trabajar. Gracias. Pero bueno, les agradezco, me voy porque tengo que ir a una reunión que me están llamando y me están esperando. Lo despedía justamente. Gracias por el ratito y por responder todas nuestras preguntas. Hasta la próxima, diputado.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Sofi, también ahí en Pasos Perdidos, tratando de atajar diputados por todos lados como si fueras un pulpo y traernos la voz de los diputados del oficialismo. Sí, exactamente. Aquí seguimos trabajando, compañeros. Cualquier novedad los volvemos a llamar. En breve seguimos recorriendo los pasillos de nuestro Congreso. Ahí está Sofi Raimunde justamente en una de las tareas más difíciles, que es agarrar a los diputados cuando salen de una sesión. Todos se tienen que volver a sus distritos. Bueno, mañana tienen actividad, pero también se reúnen a analizar y a pensar y a discutir los dichos justamente del jefe de gabinete. Y vamos a repasar una parte de lo que hoy expuso Juan Mansur aquí en el informe 133 de Jefatura de Gabinete. Se habló aquí de tarifas y una vez más poder mencionar y dar algunas precisiones en lo que tiene que ver, que si bien las dije en mi ponencia, pero lo que representan la segmentación de tarifas que se está aplicando está muy lejos de constituir primero un tarifazo. Esto no es correcto. Es simplemente redistribuir los subsidios de manera progresiva y tendrá como objetivo que aquellos que tienen las condiciones económicas para afrontar el valor pleno, que lo hagan. El Estado seguirá subsidiando las tarifas de los sectores con menos recursos. Y para los sectores de ingreso medio, el incremento nunca podrá ser superior al 80% del coeficiente de valoración salarial. Esto es un claro criterio de la justicia y equidad distributiva, pero también aquí se mencionó y se vinculaba, diputado de Jujuy, con lo que fueron tarifazos de otra gestión. Y eso no es correcto, porque estamos hablando de contextos totalmente distintos. Totalmente distintos. En aquel momento, a nivel internacional, no había el incremento fenomenal de valores que hay hoy. Son dos cosas distintas. Y no se pueden comparar si no son cuestiones similares. Por eso es importante tener en cuenta esto. Y vuelvo a decir, en nuestra gestión, solo para hablar de uno de los indicadores, el GNL, yo lo dije, pero lo vuelvo a decir, de un poco más de $8 pasamos a más de $30 el millón de BTU. Y tomamos la decisión de no parar la fábrica, no parar las industrias y que podamos seguir adelante. Aquí estamos repasando lo que fue la sesión informativa de hoy del jefe de gabinete y bueno, no solamente Sofi está en Pasos Perdidos atajando diputados, sino también nuestros compañeros y compañeras que son productores y productoras aquí del canal y por eso tenemos a Eduardo Tonioli, diputado del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? 8 largas horas de mucha información también, ¿no? Mucho dato dio el jefe de gabinete. Sí, bueno, mucho dato. Solo una parte de las 2.200 páginas del PDF, porque no, por supuesto por razones obvias no se ha impreso, de las respuestas a las 3.000 y pico de preguntas previas, no las que se hicieron hoy, sino las que remitieron antes los distintos bloques. La verdad que es una tarea titánica ha tenido nuestro jefe de gabinete, Juan Mansur. Se le reclamó que no había venido antes. ¿Te parece que esta dinámica tendrá que ser un poco más constante, que podría permitir que haya un diálogo más fluido entre Ejecutivo y sí, ¿por qué no? Legislativo? Yo creo que bueno, lo dijo un compañero nuestro de La Pampa, ¿no? Básicamente ha salido, no solo ha salido airoso, ¿no es cierto?, el jefe de gabinete, sino que ha mostrado aptitudes para en un escenario complejo, porque teníamos una parte de la oposición que venía con otra intención, no tanto de tender algún puente, establecer algún diálogo, sino de, bueno, esto un poco en esta lógica que imponen a veces las redes sociales últimamente, de hacer una intervención que tiene mucho más que ver con el afuera que con un diálogo, para que después circule por las redes sociales. Encontramos un jefe de gabinete que ha tenido una actuación básicamente de recepción de todo lo que se le planteó, una templanza casi oriental, ¿no? Más que tucumano, parecía japonés, y me parece que le ha ido bien y ha tenido una actitud interesante que me parece que puede servir a
lo que para una apuesta de diálogo con la oposición para establecer algún mecanismo con alguna periodicidad, bueno, como lo establece por otra parte nuestra normativa, ¿no? No suele cumplirse, digo, porque yo escuchaba hoy a la oposición que vino por primera vez, etcétera. También que es verdad que él se incorpora en un proceso donde, bueno, previo a eso iba a venir el anterior jefe de gabinete. Bueno, se dio una serie de circunstancias, pero digo, más allá de eso, está claro que la normativa establece alguna otra regularidad, pero nadie se puede espantar de algo que no hizo durante su gestión. Digo, ¿cuántas veces vino Marco Peña en el 2019? Una. Entonces, digo, discutamos seriamente y discutamos si efectivamente esto sirve o no. Para mí sirvió. Fue bueno, ¿no? No, digo, respecto al tema del diálogo con la oposición, diputado, la pregunta apunta justamente si ustedes ven recepción de parte de la oposición. Hubo un intento de llamado al diálogo por parte del ministro del Interior, Guado de Pedro, la semana pasada. Hay resistencia a algún sector de la oposición. No sé si hoy, incluso hoy el inicio de la sesión donde el jefe de gabinete hace un llamado a la paz social y al diálogo. No sé si encuentran ustedes recepción en este momento del lado opositor. Yo creo que el lado opositor tiene algún grado de inconveniente. Se habla mucho o se ha hablado en algún momento de nuestra reciente, ¿no es cierto?, de nuestra gestión, sobre las internas dentro del Frente de Todos. No vamos a hacernos los sonsos, existieron, puede ser que existan. Hoy se ha llegado a un equilibrio determinado dentro del Frente de Todos que hace que no sea parte de la agenda cotidiana, ¿no es cierto?, de nuestra política ni en el medio de comunicación. Evidentemente hay algo que se ha temperado, pero poco se habla de una oposición que es una especie de gran espacio bastante fragmentado. Hay, si no me equivoco, 11 subbloques dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Si no son 11, son 10. Con muchos caciques y pocos indios, para usar una expresión que históricamente se usa. Y donde esos caciques muchas veces, para buscar un lugar en el firmamento, para hacerse reconocidos, para tomar algún grado de relevancia, necesitan tomar muchas veces posiciones fuertes, confrontativas, etc. En este juego de halcones y palomas suele suceder, y yo lo digo siempre, me pasó en una de las primeras sesiones que me tocó participar en diciembre del año pasado, y lo vi sistemáticamente en otras sesiones, pero esa fue paradigmática, la del presupuesto. En algún momento de la noche, y por ahí son cosas que no se perciben desde los medios de comunicación, desde el vecino, el argentino que está viendo en su casa esa sesión, porque son detalles que escapan al ojo de la lente o a la transmisión, ¿no es cierto? Pero cuando uno miraba la actitud de algunos legisladores, había una parte de la bancada de Juntos por el Cambio que se mostraba incluso en el acercamiento físico, ¿no es cierto?, a los otros bloques, en un intento por generar un puente, por buscar la forma de que se apruebe el presupuesto, para ser más claro. Es decir, incluso había propuestas dando vuelta de una abstención generalizada de esa bancada de la oposición, que de esa manera quería dar un gesto fuerte de rechazo a lo que ellos consideraban eran aspectos negativos de ese presupuesto, pero que pudiera salir, en todo caso, solo con los votos del oficialismo, como un gesto, ¿no? Y sin embargo, durante esa misma noche nos encontramos con que algunos de los sectores de estos autorreferenciados como autopercibidos como halcones se iban rápidamente al Salón de los Pasos Perdidos, donde estaba la prensa, tiraban alguna bomba en términos discursivos, o acusaban al resto de acuerdistas, etcétera, o miren que puede pasar esto, o tuiteaban, cosa que se usa ahora, es decir, tal sector de la oposición quiere arreglar con kirchnerismo, ¿no?, que es una forma de decir ahí los demonizados, ¿no es cierto?, los que están del otro lado,
y ahí automáticamente se tensionaba toda la oposición a esa posición más de ruptura, ¿no? Más de enfrentamiento. Es un problema eso, es un problema para nuestro sistema político, es un problema para... No digo que nosotros estemos exentos de esto y de ese tipo de posiciones, ¿no? Yo creo que hay que dejar un poco de lado la pavada esta de la grieta, pensar en los problemas de los argentinos y ver que efectivamente podemos tener diferencias, pero que sea en base a divergencias concretas, sobre temas concretos. Bueno, esa actitud dentro de Juntos por el Cambio un poco sigue estando, ¿no? Porque hoy cuando hizo su intervención Mario Negri, se refirió al tema de la deuda con el FMI, Mansur, ahí sí, desde digamos, un tono calmo, siguió calmo, ¿no? Pero nada, con un poco más de carácter respondió en esa parte y como que medio amagaron a irse de la sesión también. Sí, hubiese sido ridículo porque la verdad yo admiro a Mansur la capacidad que tuvo para no levantar la voz y sobre todo para hablar, que no es fácil, hay que decirlo, porque yo digo todo esto y después por ahí doy algún discurso en la Cámara y agarro para otro lado, ¿no es cierto? Pero digo, no es fácil, por ejemplo, hablar de números sin hacer comparaciones donde de alguna manera los números están servidos para hacerlas con respecto a la gestión 2015-2019. Es decir, Juan Mansur habló del salario de los argentinos sin hacer referencia a que en el periodo 2015-2019 hubo una brutal devaluación del salario medido en dólares. No lo decimos nosotros, lo dice Pañi, lo dijo el otro día en un gráfico que mostró en un medio. Hoy hicieron varios referencias a eso. Claro, definidamente opositor, pero Juan Mansur no lo hizo Pañi. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se tomó el trabajo, hizo un esfuerzo enorme para hablar de nosotros nada más. Claro. Por supuesto, si alguien viene de la oposición y del macrismo, de Juntos por el Cambio, habla de la deuda y cuestiona algo de la negociación de la deuda, bueno, es muy difícil no responderle con explicándole o dando cuenta de que la deuda se tomó durante la gestión de Macri, que es una deuda ruinosa para la Argentina, ¿no? Creo que no hubo mucho de ese tipo de intervenciones de Mansur. Entonces hubiese sido ridículo, caricaturesco, que se fueran en ese momento. Digo, no, también reclamaron tanto la presencia que por supuesto no. Sí, igual en esto quiero decir que no es que Juan Mansur fue porque es bueno, no sé, porque le corresponde ir también. Claro. Digo, no me voy a jactar de que maneras, le corresponde ir. Pero fue y lo hizo muy bien. Sí, por lo menos no se puso picante la discusión, no se enojó, porque también lo que veníamos como recuerdo de distintas instancias, de distintos jefes de gabinete, es que son sesiones donde en un punto se tensiona la relación entre oficialismo y oposición. Sí, yo no era diputado, me acuerdo de lo de Marcos Peña, relajando a quienes lo interpelaban. Me parece que hay un cambio copernicano, ¿no es cierto? Un giro de 360 grados, no, de 180, perdón, que me parece, si no, volveríamos al mismo lugar. Perdón, son las 8 y pico de la noche. Sí, claro, una sesión muy larga, por favor. Estuvo bien, no fue agresivo, respondió, puede ser que se le haya de hecho en algún momento decía, bueno, eso quedó en respondérselo, por supuesto, es un ser humano, aun cuando creo que ha desplegado una gran capacidad en dar respuesta, él con todo su equipo, ¿no? Por supuesto. Juan Mansur no se sentó en la computadora a escribir 2.200 páginas, nadie se lo cree, pero se han tomado el trabajo él y todo su equipo, para eso es la estructura de la jefatura de gabinete, en responder todas las preguntas que hizo la oposición y además las estuve revisando, por supuesto, con algún grado de precisión importante, es decir, hay un trabajo ahí. Me parece que no quizás con ese grado de rigurosidad en la respuesta a las preguntas de la oposición, pero sí en un diálogo quizás con un poco menos de pompa, pero con cierta mayor periodicidad, por ahí estaría bueno, ¿no? Me parece que estaría bueno. Igualmente, diputado, más allá de los tonos, ¿no? Del tono, que yo coincido con usted que el tono ayuda muchas veces, en este caso el tono más pausado, más tranquilo, sin confrontar, porque la idea es
debatir sin la necesidad de una confrontación como hemos visto en muchas oportunidades. De todas maneras, más allá del tono, lo que se vio hoy claramente fueron dos Argentinas. El jefe de gabinete habló de una Argentina en crecimiento, de una Argentina claramente que está saliendo de la crisis, que está enfrentando la crisis mundial, que está moviéndose la economía, que está creciendo. Y por otro lado, la oposición planteando una Argentina en crisis económica permanente. En paralelo a todo esto, a las 16 horas se dio a conocer el INDEC, donde dio el 7%, no está bajando en la medida que quiere el gobierno. Es decir, acá estamos frente a dos Argentinas y el argentino medio, el que prende el televisor y observa todo esto, ¿a quién debe creerle? Yo creo que hay dos Argentinas. Hay dos, incluso dos mundos económicos con dos velocidades distintas. Y creo que, lamentablemente, porque si no estaríamos en un escenario mucho más auspicioso, a esa parte de la oposición, la más ruidosa, etcétera, no le importa tanto esa Argentina, que por lo menos a mí me preocupa mucho, que es la de la economía de una velocidad. A ver, tenemos un escenario donde tenemos una Argentina que efectivamente el presidente, el jefe de gabinete, dio números muy elocuentes, que son números que existen, que son reales, de recuperación económica, de recuperación de algunos sectores de la actividad. Sí, la capacidad instalada, dijo que creció como 12% de un año a otro. Digo, son números que son efectivamente reales, ¿no? Hay sectores de la actividad económica en la Argentina que han salido de la pandemia muy fortalecidos, no por arte de magia, sino por la decisión de una gestión durante la etapa más cerrada de la pandemia de, por ejemplo, disponer de los Repro 2, de pagarle una parte del sueldo a todas las empresas privadas de la Argentina, a sus trabajadores, es decir, con eso se sostuvo a miles y miles de pymes, de medianas empresas, de grandes empresas, etcétera. Todo eso existe, todo eso es real, todo eso es palpable. También es verdad que hay una parte de la Argentina, la mitad de la población económicamente activa, que corre detrás de la inflación, que va unos cuantos metros por detrás de la inflación y que no llega a fin de mes y que a veces no llega a mitad de mes. Eso también es verdad. Sí, y más de un 40% de pobreza, digamos. Por supuesto, eso se puede explicar por un montón de razones. A esta gestión le ha tocado, primero, una herencia desastrosa en todos los indicadores sociales. Repito, a las pruebas me remito, hay que ir a buscarlo, en todos los indicadores laborales, en el valor en los salarios medidos en dólares, etcétera, etcétera. Y a los 3 meses una pandemia y después de la pandemia la guerra, etcétera. Ese es el escenario. Nuestro presidente de bloque mostraba algunos recortes al final de su intervención, donde ha dado cuenta en el mundo en el que estamos. Es decir, no estamos en un mundo floreciente que avanza y que va mejorando las condiciones de vida de naciones que van mejorando las condiciones de vida de su pueblo. Muy por el contrario. Y estoy hablando de los países centrales. Dicho todo esto, efectivamente todos esos grandes cuellos de botella y problemas sociales que tenemos son los que forman parte de las preocupaciones centrales de esta gestión. Tal es así que efectivamente algunas medidas que se tomaron en esa etapa más cerrada de la pandemia hoy permiten que la caída haya sido una caída importante, pero no tan importante como podría haber sido si no teníamos, por ejemplo, algo sobre lo que se hizo mucha referencia, por lo menos en nuestra bancada, que es el aporte extraordinario de las grandes fortunas que ha permitido obras en barrios populares, más de 400 barrios populares de todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sería importante contar con una oposición que precisamente vaya sobre esos cuellos de botella, esos problemas, sobre la solución a los problemas de esa parte de los argentinos que no llegan a fin de mes, y no tanto en aspectos que la verdad terminan siendo secundarios, ¿no? Es decir, no forma parte de la agenda ni la preocupación de esos sectores lo que le pasa a esa mitad de la población económicamente activa que no llega a fin de mes. La preocupación parece ser otra, parece ser
por ejemplo, cómo castigar a los trabajadores que protestan. Me remito a los proyectos a los que le dan aire, ¿no es cierto?, estos sectores de la oposición. Como, bueno, los enumeró Vanessa Siley, ¿no?, cuando hizo su intervención respecto a los proyectos que hay en la Cámara. Efectivamente, hizo un raconto de una serie de proyectos de ley que me parece que es sintomático de lo que piensa para este momento crítico un sector de la oposición. Te hablan del costo argentino, del costo laboral, te hablan de preocupaciones de algunos sectores de la actividad económica, en general de los sectores más concentrados y no de los problemas de la inmensa mayoría de los argentinos. Entonces sí, estamos de acuerdo que hay dos Argentinas o hay dos sectores de la actividad económica, productiva, etcétera, que los dos trabajan, que los dos producen, que los dos van para adelante, pero que en algunos casos, en esa mitad de la población económicamente activa, los trabajadores de la economía popular, los que se inventaron su propio trabajo, los autónomos, ponerle el nombre que quiera, tienen enormes dificultades y también necesitan de un centro, de una caricia, de un gesto del Estado en función de los intereses de esos sectores. Los ha habido, quizás se necesiten más, ¿no? Porque después, y en esta Cámara es testigo de eso, hemos discutido un montón de beneficios, de exenciones, etcétera, para muchos sectores de la actividad productiva, de los que están más fortalecidos. Por eso nosotros queremos volver a poner sobre la mesa el monotributo productivo, iniciativas que tienen que ver con ese otro sector de nuestra vida económica. Repito, ¿le interesa a la oposición? A la inmensa mayoría de esa oposición no le interesa esa agenda. Lamentablemente lo digo. Nosotros estamos intentando buscar un puente con aquellos a los que sí entendemos que puede interesarle, ¿no? Te quería preguntar porque hoy también estuvo la capacitación de la ley Yolanda y vos justamente venías de Rosario, que está sufriendo una situación muy complicada con el tema medio ambiente, con el tema de los incendios. Se hizo mucha referencia a los incendios, también lo hizo el diputado Esteves en su momento cuando hizo uso de la palabra socialista santafesino. Y al final del encuentro de hoy, Germán Martínez anticipó que la semana que viene comenzarían a trabajar en una ley de humedales. ¿Qué impacto puede tener esa ley, en definitiva, con esta situación de los incendios? Porque también hemos escuchado muchas veces que la ley de humedales no termina resolviendo los incendios en las islas del Delta o también en otras zonas productivas del país. Sí, bueno, por decisión de nuestro bloque, el bloque Frente de Todos, y de eso se está encargando el compañero Leo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Vamos a intentar, estamos trabajando para que la semana que viene pueda haber una reunión plenaria de las 3 comisiones en las que los distintos proyectos de ley de humedales tienen giro. Recursos Naturales, Presupuesto y la Comisión de Agricultura. Esa decisión la tomamos en el marco del bloque. Va de suyo que el presidente de la comisión, que es quien se está cargando de esto, Leo Grosso, como dijo Germán Martínez. Y la de presupuesto, por lo menos, que también es oficialista. Carlos Heller, el presidente de la comisión de presupuesto, que también está de acuerdo. Necesitamos, y aprovecho, si me está mirando, el diputado Burjaile, que pueda allanarse también para que la semana que viene, efectivamente, tengamos una reunión conjunta que permita tratar una normativa largamente esperada, largamente demorada, hace 10 años que está en tratamiento que están en tratamiento distintos proyectos de ley de humedales en ambas cámaras. Hubo medias sanciones también. Hubo medias sanciones, hubieron algunos hitos o mojones importantes, como el de noviembre del 2020, cuando hubo un proyecto ampliamente consensuado entre más de 400 organizaciones ambientales, productivas, de científicos, etcétera, y por la mayoría de las bancadas, es decir, por diputados y diputadas de todas las bancadas. Y bueno, lamentablemente ese dictamen después durmió el sueño de los justos en un cajón de la Comisión de Agricultura. Para que no pase eso, lo que estamos solicitando ahora ya desde todo el bloque de Frente de Todos, lo que no es poco, es que esas 3 comisiones puedan reunirse, hacer una reunión plenaria y eventualmente dictaminar un proyecto de ley de humedales. Como bien vos decías, ¿es la solución a todos los problemas que nos aquejan en materia ambiental? No, por supuesto que no.
Lo que está pasando en la provincia de Santa Fe y en particular en las islas de nuestro Paraná tiene que ver con una serie de situaciones concurrentes. Una sequía de larga data. Yo estuve, bueno, la semana pasada se reunió la Comisión de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente en Rosario, y después de la reunión fuimos a las inmediaciones del parque, del puente Rosario Victoria, y lo que te puedo asegurar es que estamos hablando de una zona de humedales donde no hay agua, ¿no es cierto? Hay una sequía brutal. Paralelamente nos encontramos con una bajante, ¿no es cierto?, también de dimensiones históricas, y hay un tercer factor que es la pampeanización de nuestras islas, que ha llevado a que prácticas o actividades agropecuarias que en otro momento se hacían en tierra firme, se hayan trasladado masivamente a las islas, y que esto genere que algunas prácticas que en otro momento se sostenían, pero que con este escenario se vuelven mucho más lesivas para el ambiente, se realicen y terminen generando esto que estamos viendo, ¿no? Esto de quemar para preparar, entre comillas, la tierra para que puedan pastar después las vacas, etcétera, es lo que genera este escenario que estamos viviendo ahora, ¿no? Más allá de que hay otros hechos como el accionar de cazadores furtivos. Bueno, hay distintas prácticas que terminan desembocando en esto. Hay deudas de la justicia federal. La justicia federal lamentablemente no ha estado hasta ahora a la altura de las circunstancias en esto de encontrar, identificar y penalizar a los responsables de estas quemas. Hay deuda también de los 3 estados provinciales, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y el Estado Nacional, en no reunir con más asiduidad al PIECA, que funcione efectivamente el PIECA, que es este acuerdo interjurisdiccional para la gestión de los humedales. Y hay una deuda del Congreso de la Nación en algo que, como decíamos antes, quizás no sea la solución a todos los males, pero va a ser, cuando se apruebe, una herramienta para generar los inventarios de humedales, catalogarlo de alguna manera, demarcarlo, y para que sobre todo haya recursos disponibles para la prevención. Nos importa que se apaguen los incendios, claro, es de alguna manera el anhelo con el que todos los días nos levantamos los rosarinos y las rosarinas, los habitantes de Villa Constitución, de Arroyo Seco, de todo el sur de la provincia de Santa Fe y de todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Nos levantamos todos los días con el deseo de que durante la noche hayan podido apagar, ¿no es cierto?, los bomberos, las Fuerzas Armadas que están allá apostadas, etcétera, apagar los focos de incendio. Ahora, más nos gustaría a todos, y sería mejor para la naturaleza, para los seres humanos, es que se pueda prevenir, ¿no? Que no se produzcan los incendios, sabiendo que es un escenario, como dije antes, donde todo está montado para que se prenda una chispa y se encienda la pradera, como se suele decir, ¿no? Gracias, diputado, por este rato y por venirse después de estas 8 largas horas de sesión. Lo dejamos descansar porque mañana tienen una jornada. A comer y a descansar un poco. Gracias por todo este rato. Nosotros seguimos repasando qué decía Juan Mansur en el día de hoy en la presentación del informe 133 de Jefatura de Gabinete. En pocas horas más estará ingresando a esta Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del presupuesto general para el año próximo. Puedo asegurarles que en este contexto internacional tan complejo, tan difícil, mantenemos nuestro compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas para nuestro país: obra pública, educación, ciencia y tecnología. El año pasado nos tocó una situación compleja, que nos impidió contar con una ley de presupuesto. Por eso los convoco a debatir, a deliberar, pero siempre con la misma visión que reina en esta Cámara, con una visión constructiva. Estamos, como siempre, abiertos al diálogo, a ver qué es lo mejor que podemos ofrecer como marco de previsibilidad presupuestaria a todas las argentinas. Señores diputados y diputadas,
muchos me conocen y todos saben que soy un hombre que cree profundamente en la democracia. Esta práctica conlleva utilizar el diálogo como herramienta fundamental de la construcción, fundamentalmente, del respeto a las diferencias. Tengan mi compromiso para trabajar en reencontrarnos todos los argentinos y las argentinas. Justamente estamos repasando lo que dice el jefe de gabinete en el día de hoy, 8 largas horas de intervención, primero casi 1 hora de discurso, dando los puntos que quería resaltar a partir de las preguntas recibidas por los distintos bloques opositores. Y como veníamos comentándoles hace un rato, en Pasos Perdidos, ni bien terminó la sesión, hubo actividades. Vimos nosotros, por ejemplo, a Alejandro Topo Rodríguez, que nos trajo nuestra compañera Sofi Raimundes. Después nos conectamos con una conferencia de prensa, una presentación, una suerte de conferencia de mensaje, digamos, del oficialismo a los periodistas que estaban allí apostados. Hicieron lo propio los diputados de la oposición, Cristian Ritondo y Mario Negri. También hablaron con los colegas que estaban allí, y DTV transmite justamente parte de esa conferencia que se hizo minutos después que terminara la presentación de Juan Mansur. Creo que justo vino el día que prácticamente se cumplen 1000 días de gobierno. No hizo, por supuesto, su informe en una perspectiva plantada en un semestre. Creemos que no profundizó la situación social, tampoco las asignaturas de la economía, que son fuertísimas y algunas mucho más profundas. Nos hubiese gustado que nos dé una proyección mucho más clara del nivel de endeudamiento, cómo va, de qué manera. Imagínense ustedes que a 1000 días de gobierno equivalen a 100 millones de dólares por día de endeudamiento de la Argentina, y hay que ver de qué manera se va a resolver 60.000 millones de ese endeudamiento hacia adelante, porque se hace prácticamente impagable en la situación que está. Nos hemos enterado en la mitad de la sesión que la inflación trepó el 7%, con lo cual vamos a estar en 100%. Nos hubiese gustado escuchar algunos rasgos de algún plan antiinflacionario. En tercer lugar, obviamente, nos pareció muy alejado de la realidad, mucha de su visión. Le hemos pedido la renuncia reiterado al ministro de Seguridad, que ha dicho que el protocolo en el caso de la tentativa que hubo con la vicepresidenta funcionó correctamente. En nuestro criterio está demostrado que no es así, y además le hemos pedido la interpelación y nunca ha venido. Y finalmente, por mi parte, estamos ansiosos mañana, todos los bloques, por esperar el ingreso del presupuesto, y esperamos que estemos frente a un presupuesto que refleje la realidad de la Argentina, los cálculos de gasto y también la proyección hacia adelante, y que no tengamos la desilusión de recibir un presupuesto como el anterior, que venía prácticamente dibujado. Esperemos que marque la realidad del país, de sus ingresos fiscales, ver qué presión tributaria va a tener, ver qué es lo que pasa con el aumento o disminución del gasto, y ver qué proyección vamos a tener con la presión impositiva hacia adelante. Lamento que nos haya contado cuál es la propuesta que tienen para el trabajo sobre narcotráfico en Rosario, sobre los pseudo mapuches en el sur. Lo económico quedó sin responder. Esperemos que el presupuesto nos dé muchas respuestas en el día de mañana, este proyecto de presupuesto. Y por último, decir que a todas estas preguntas que estuvimos acumulando durante mucho tiempo, las recibimos en menos de 36 horas antes, con lo cual fue imposible leerlas, y en algunas que leímos eran más relatos que datos, que es lo que necesitamos que nos responda el jefe de gabinete. Justamente las miradas de los distintos espacios políticos. Por un lado, repasábamos lo que decían sectores de la oposición que no están dentro de Juntos por el Cambio, también el oficialismo, y ahora un fragmento de la conferencia de prensa que hicieron minutos después de terminada la sesión con el jefe de gabinete. Pero mañana tenemos... Bueno, una otra sesión, actividad, una flor de sesión movida, muy amplia, porque también vamos a mostrarles, este es el documento del pedido de ampliación justamente de temario para la sesión convocada para mañana a las 12 del mediodía. Así ¿no? es, ahí se sumó entonces el proyecto de ley que incluye la prórroga
para un año más de 6 impuestos, un proyecto de ley que obviamente estaba pidiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, para poder sostener buena parte del proyecto de presupuesto 2023 que se está presentando en la medianoche de hoy. Claro, lo que va a suceder entonces a partir de este pedido, que está firmado no solamente por el presidente del bloque, sino por otras autoridades también del Frente de Todos. En este caso, esta es la nota oficial del secretario parlamentario Eduardo Serniul, que justamente da cuenta de esta convocatoria, esta ampliación de temario para el jueves 15 de septiembre a las 12 horas, es la hora justamente en que está convocada la sesión de mañana, solicitar la incorporación a los dictámenes del orden del día 203 de la ley 27.432 de impuestos nacionales, modificando sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2027. Son 5 años en definitiva, no uno solo, así que es parte también de la ampliación. Esto se suma a consenso fiscal, también al proyecto de ley de enfermería, entrega voluntaria de armas de fuego, ¿no? Sí. Y otro autorización de entrada y salida de tropas. Lo tenemos sintetizados en unas placas, a ver. Ahí estamos, a ver. Para poder conocer en detalle cuál va a ser finalmente la agenda de mañana, que tiene que ver con estas órdenes del día. Sí, tenemos, bueno, la ley de consenso fiscal que tiene ya media sanción del Senado, con lo cual mañana se convertiría en ley. Se trata de ratificar, ¿no? Este documento que, bueno, fue suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional con representantes de 21 provincias, ¿no? Hay 3 que no suscribieron. La Pampa, San Luis. La Pampa y San Luis, que originalmente nunca lo hicieron cuando comenzaron estos consensos en 2017, y la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, por el litigio que tiene por el tema de la coparticipación con Nación. También se va a estar discutiendo, como bien decías hace un ratito, Martín, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. Exacto. Y la salida de fuerzas nacionales, justamente, según corresponda, para participar de ejercicios conjuntos sobre programas de ejercicios combinados que se van a realizar entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto del año que viene. Claro, esto es importante porque son planificaciones que tiene el Ministerio de Defensa, quizás con un año de antelación, con lo cual, si no se aprueba este tipo de proyectos de ley, de aprobación de estas leyes, no pueden llevarse adelante estos operativos conjuntos con otros países o la salida de tropas argentinas para hacer operaciones conjuntas con otros países que están planificadas con mucho tiempo, ¿no? También hay que decir que se va a convertir en ley este proyecto porque tiene media sanción de la Cámara de Senadores y hay consenso. Se firmó en Defensa Nacional en la última comisión que hubo, justamente de manera consensuada, este trámite, que es un trámite administrativo, pero muy importante porque es la responsabilidad de la democracia representada en el Congreso sobre acciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, está contemplado en la Constitución Nacional, ¿no? En uno de los incisos del artículo 75, que son las atribuciones del Congreso. Por eso también es un proyecto que oficialismo y oposición votan todos los años, al igual que la autorización de viajes del presidente. De viajes del presidente, sí, al exterior. Claro. Tiene una dinámica más bien administrativa, pero es importante también reconocer en la división de poderes el rol que le da la Constitución al Congreso Nacional en estas autorizaciones. En general siempre van acompañadas de votos unánimes, pero tenemos más proyectos porque no son solamente estos dos. No, también tenemos un acuerdo internacional que es el que crea la Fundación Internacional UELAC. ¿Estoy leyendo bien? Celebrado. UEALC, digamos, Unión Europea, América Latina y el Caribe. Celebrado el 25 de octubre de 2016 en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Esto entiendo que va a tener media sanción, ¿no? Es la primera, el primer trámite que tiene que pasar este documento, este proyecto de ley, que lo que hace justamente es afinar las relaciones entre la Unión Europea y toda la región de Latinoamérica. Básicamente la CELAC, ¿no? Básicamente la CELAC, efectivamente. Más proyectos que van a estar discutiéndose tiene que ver con el acuerdo de la creación de, bueno, esto ya lo habíamos dicho, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que tiene que ver principalmente con la prórroga hasta finales del 23, pero también alguna modificación que querían hacer al texto. Otro de los proyectos que también va a convertirse en ley de aprobarse mañana. Se convertiría en ley, claro, este proyecto que viene del Senado. Sí, y ya lleva 18 años, ¿no?, de funcionamiento este programa. 8 veces se prorrogó, ¿no?
2007 creo que empezó inaugura. el programa, sí. Efectivamente, también en Seguridad Interior tuvo un acompañamiento unánime el proyecto de entrega voluntaria de armas. Los próximos proyectos que están también para discutir tienen que ver específicamente con la ley de enfermería, sin duda, que es otra de las leyes que está prevista para mañana. Consenso fiscal también, ¿no? Sí, ese lo leímos al principio porque es Bien. el primero que inaugura la convocatoria a sesión de mañana. El otro es, como decíamos, la promoción de la enfermería, que es uno de los proyectos que también va a tener media sanción. ¿Y el último? Y el último, bueno, es el que conocimos hace unos momentos, que es la incorporación entonces de la prórroga de los impuestos nacionales hasta el 31 de diciembre del 2027. Esto es por 5 años. Había sido también por ese mismo plazo, por 5 años, en la reforma tributaria que se hizo en 2017, ¿no? Bueno, eso vence en diciembre de este año, pero justamente el oficialismo apuntaba, como decíamos, a tratarlo antes del presupuesto porque obviamente esto condiciona las cuentas, ¿no? que se hacen. Sobre todo con la crítica de la oposición que plantea que no sea un dibujo el presupuesto, si no tenés aprobada esa prórroga, ¿cómo podés sobre todo pensar? estos 6 impuestos forman parte, como decíamos recién, de más del 30% de lo que implica la recaudación global nacional, ¿no? Claro, por eso son importantes no solo para la nación, sino para las provincias, porque son coparticipables. Acá te los menciono, si querés. Son el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, el del capital de cooperativas y además los impuestos del régimen de monotributo y la prórroga de las asignaciones específicas del IVA, ¿no? Son, bueno, muchos de estos tributos que se crearon en emergencia y fueron con el tiempo quedando permanentes. Y también lo que hay que decir es que muchos de estos impuestos, no todos, algunos en su totalidad, como el impuesto al tabaco, en los cigarrillos, van directamente como asignación específica a financiar la ANSES. Hay otros que tienen una parte que se coparticipa y otra parte que va a asignaciones específicas. Casi todas las asignaciones específicas van principalmente a la seguridad social administrada por el ANSES y por eso está el debate y va a ser el momento, entiendo yo, más álgido de la discusión del día de mañana, porque justamente hay 2 proyectos de dictamen, hay 2 miradas respecto a esta diferenciación entre las asignaciones específicas y la prórroga de todos los impuestos coparticipables, y sin duda la discusión sobre la reforma tributaria va a aparecer acá más que en otros lugares, ¿no? Mañana con los ojos atentos a la sesión y a la presentación del proyecto de presupuesto 2023. Atención porque lo presenta entonces el Ministerio de Economía, tal como lo indica la Ley de Administración Financiera, todos los 15 de septiembre de cada año, para que empiece a tratarse en comisión y después obviamente se lleve al recinto. Algunos de los borradores vamos a verlo mañana, por supuesto, en detalles aquí en DTV. Vamos a analizar con lupa este presupuesto, pero hasta ahora lo que se decía que planteaba un déficit del 1,9%, es decir, reducía bastante el déficit fiscal, un crecimiento del 3,5%, una inflación proyectada del 60%. Habrá que ver si estos son los números finales o no, que obviamente van a generar polémica, debate aquí en la Cámara de Diputados. Te digo que ya empezó la discusión porque la Liga de Gobernadores y Gobernadoras de la Argentina, que reúne alrededor de 18 gobernadores y gobernadoras, ya está enviándole tanto al ministro de Economía como a la presidenta de esta Cámara comunicaciones y notificaciones para pedir algunas herramientas en el debate presupuestario, algunos puntos, ¿no?, que quieren que se traten de una manera en particular. Por ejemplo, el tratamiento equitativo del subsidio del transporte, tema fijo que siempre aparece y más en este tiempo, y también el sostenimiento del plan de obras públicas y el financiamiento del plan de viviendas para garantizar el crecimiento económico, entre uno de los más de 18 puntos que le marcaron a los... 10 puntos que le marcaron al ministro de Economía, y también trajeron aquí a la Cámara de Diputados para, bueno, dar un poco una señal de qué buscan los gobernadores, la Liga de Gobernadores que reúne a la gran mayoría de los gobernadores oficialistas, justamente
para apuntalar este debate y que no pase lo del año pasado. Hay legisladores también de la oposición ahí, ¿eh? Ah, sí. Atención. Es verdad, de algunos sectores de la oposición, tenés razón. En Neuquén están ahí y, bueno, por ahora los que leí está Chubut y Neuquén. Como partidos, bloques Hay que estar atentos. Después, obviamente, va a estar el pedido de los legisladores de los gobernadores de Juntos por el Cambio, Morales, seguramente, en el caso de Corrientes Valdés, así que va a haber que estar muy atentos a este debate. Por ahora les decimos a todos y a todas que mañana sintonicen bien temprano de TV porque va a haber mucha información sobre la sesión, anticipando lo que sucederá a partir del mediodía. Meli, te veo mañana ahí en la sala de periodistas, igual que Martín, los veo ahí en los pasillos del Congreso. Aquí en DTV también. Aquí en DTV vamos a estar también transmitiendo lo que suceda mañana, pero desde temprano analizando lo que quedó de esta sesión informativa. Chau, hasta la próxima.